Actualmente en el país se vive un gran descontento por el gobierno de Nicolás Maduro. Se ven marchas, protestas, guarimbas y todo un escenario internacional velando por la situación de Venezuela. Mas, sin embargo, todavía hay una pequeña población de venezolanos que siguen y apoyan a Maduro. ¿Cómo explicaría usted este apoyo a pesar de los hechos que se viven de una mala administración política y económica de parte del gabinete de Maduro? Eso se puede entender, ¿no? Si nosotros observamos que la sociedad está llena, es muy compleja, y que para abordarla no solamente nos podemos ir por una variable economicista que me explique cómo está la situación económica del país, ¿no? Y eso me lleva a mí a unas conclusiones. No, la sociedad es más compleja y entonces tenemos que abordar su análisis usando otras variables que nos ayuden a hacer un buen diagnóstico. A mi juicio, entre las que más destacan está la antropológica. O sea, ¿cuál es la hechura del venezolano? ¿Por qué él responde a unas situaciones de una determinada manera? Entonces, eso tenemos que abordarlo bien, no solamente para este momento que vive el país, sino para todos. Y creo que el sistema educativo tiene esa gran falla. No ha abordado variables técnicas, más no esa variable antropológica, para ver qué valores o antivalores tiene esa sociedad y qué la motiva a ella a responder de una determinada manera. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tomar en cuenta que la sociedad venezolana ha sido formada en un primer lugar con un desprecio al trabajo por ese origen de hace muchos siglos, de ese indio a que le quitaron sus pertenencias y le quitaron su lógica de vida, ese negro que vino como esclavo y este español que estaba a espaldas de la revolución industrial de la época. Eso tiene un peso, pero luego, al pasar del tiempo, cuando viene la época independentista, se va sembrando aún más el amor al poder. Entonces, yo no voy a estar, como hizo sí otros países, entre ellos Estados Unidos, de trabajar para todos en su conjunto levantar el país, sino que yo me voy detrás del poder político. Incluso hay una figura muy conocida, como es la loca Luz Caraballo, a quien el poeta Andrés Eloy le hizo un poema. Todos quienes hayamos sido turistas por Mérida hemos paseado por allí. Y en el poema dice que uno de sus motivos de la pérdida de sus hijos fue los que se fueron detrás de un hombre a caballo, que relata esa búsqueda del poder político en esa época, las famosas guerras federales. Llega el petróleo y esto se acentúa. ¿Por qué? Porque es una riqueza más fácil. Entonces, quienes llegan al poder político tienen vamos a decir, este sesgo de la riqueza fácil. Y los que están abajo observando, se les realimenta su situación de resentimiento social, porque ellos sí están ajenos a esa, vamos a decir, a esa vinculación del botín. Entonces, hace aproximadamente 20 años, una compañía japonesa vino a hacer un estudio de carácter antropológico a Venezuela y le llamó la atención ese rasgo. Hasta solo 20 años, que es más o menos este periodo de Chávez y Maduro, de buscar el poder por el poder. Ok, entonces, vamos a decir, con este contexto sociocultural o con esta historia sociocultural,
vamos a este periodo de crisis económica, donde la implantación de las políticas de un modelo no dio vamos a decir, el desarrollo que se pensaba o que ellos advertían y promocionaban. Y es evidente la baja del PTB, la baja de todos los valores económicos y del modelo de vida, no solo de un sector, sino de toda la sociedad. ¿Por qué entonces todavía se sigue? Porque ellos sí explotaron, sin mucha bomba literaria, la variable antropológica. Ellos sí la supieron usar. ¿Cómo? Dándole a un grueso sector de la población tradicionalmente deprimido educativamente, tradicionalmente deprimido desde el punto de vista afectivo por las graves distorsiones de la constitución familiar, ¿no? Por los cuales, vamos a decir, un grueso sector de la población por los cuales la gente, como se dice coloquialmente, no da nada a cambio, no apuesta nada. Ellos sí apostaron y les dieron sentido de pertenencia, alimentaron su imaginario, alimentaron su ego, ¿no? Gruesos sectores que no tienen padre, que no tienen tradición familiar, etcétera, y se sienten tomados en cuenta por fin. Y se sienten tomados en cuenta por alguien que habla como ellos, habla recio como ellos, habla de tomar el café en la totumita como ellos, y se sienten en el poder. Ese sector de la población sigue este régimen, porque ellos no están para trabajar, ni tienen una visión de progreso, ni mucho menos están educados para evaluar con indicadores aritméticos o numéricos la evaluación de una gestión. Ellos están todavía, como dice el poema de Andrés Eloy, yendo detrás de un hombre a caballo que les da ese sentido de pertenencia. Ellos todavía siguen a Maduro. Ok, ahora bien, ¿conoce usted personas que sigan todavía a Nicolás Maduro? En caso afirmativo, ¿por qué cree usted que todavía hay seguidores del régimen? Bueno, lo acabo de expresar. La respuesta fue amplia. No solamente por qué no observan la mala gestión, sino por qué lo siguen. Ellos, ese grueso sector, lo sigue porque han desarrollado un amplio sentido de pertenencia. Arriesgan su vida, no ven la realidad, no están capacitados para ver la realidad. Hay serios problemas educativos y afectivos que hacen que ellos vayan detrás de Maduro. Muy bien. Ahora, ¿cree usted que esto se deba en parte por el control del gobierno utilizando el populismo? Por supuesto. Son regímenes que tienen ese sello, liderazgo populista. Y el populismo es solo expresiones generales a favor de un pueblo, expresiones generales que llevan una característica de impactar emociones, de impactar sentimientos, y por supuesto no ofrecen un discurso de una lógica con la realidad, una lógica económica, una lógica de vamos a pasar, por ejemplo, años de estrechez porque la lógica económica se lo está exigiendo. No, sino siempre hay un culpable de que tú estás mal, de que tú eres pobre, y no que no has llevado un modelo económico adecuado. Esa es la base del populismo. Ok. Y con respecto a esto, siendo con el tema del populismo, ¿por qué cree usted que el venezolano encontró agrado con el populismo utilizado principalmente por Chávez y luego por Maduro? En primer lugar, había hechos objetivos, ¿no? Porque acuérdate que Chávez ganó por 6 millones de votantes. A pesar de la abstención, fue una elección con una alta participación. El rechazo
al proceso de corrupción habido anteriormente en los gobiernos liderados por Acción Democrática y COPEI, aunque el venezolano no iba a tener una bola mágica para decir que eso se iba a exponenciar en forma exorbitante, nunca vista, pero en ese momento este discurso populista más esa evidencia hizo que sectores medios, sectores profesionales, sectores en verdad preocupados por el país le dieran su apoyo. Y así fue el triunfo de Chávez. Pero claro, la lucha por la corrupción no tenía, vamos a decir, fue lo que más se exponenció a costa de principios democráticos. Después de un golpe de Estado, una sociedad seria, vinculada con un sistema democrático, no puede admitir en la lucha, vamos a decir, partidista, electoral, para aspirar al poder a personas que han incurrido en golpes de Estado. Eso es un exabrupto y lamentablemente ese tipo de límites no se colocó. Y se pensó que por tener el mismo discurso que la sociedad quería oír en contra de la corrupción, Chávez podía ser una salida. Y así, además, tuvo una gran ventaja: los altos precios del petróleo, que taparon su pésima gestión. Ahora, cuando ya no hay precios del petróleo alto, estamos viendo el desastre de PDVSA, el desastre de la industria eléctrica y de la agricultura. Muy bien. Ahora, ante este problema del populismo, ¿cree usted que puede haber una manera para no volver a caer en lo mismo, de que el venezolano deje de seguir a un líder político populista y socialista? Por supuesto que hay una manera. Uno, hay una generación que ha sufrido en carne propia ese modelo que sus padres no, por supuesto, no sufrieron. Sus padres más bien, a un muchacho de hoy, 20 años, puede preguntarle a sus padres cómo veían al Che Guevara, a Fidel Castro, como líderes, vamos a decir, a imitar incluso, ¿no? No había un análisis de qué pasó en Europa, en los países que siguieron, que implantaron el socialismo. No hubo esa lectura analítica y pensaron que no había nada malo. Entonces, esta generación de jóvenes, ¿no?, de menos de 30 años, sí la ha sufrido. Entonces, si acompañamos a esta experiencia, a este vivir un desastre de gestión, lo acompañamos con un cambio en el sistema educativo, un cambio en el sistema educativo que vea, que atienda a nuestra variable antropológica y otra cosa, que no sea tecnocrático, que no solamente sea un sistema educativo para aprender cuestiones técnicas, sino que tenga esa base ideológica a favor de una verdadera democrática, que sí lo tuvo un Mario Briceño Iragorri, la educación de un Lisandro Alvarado, la educación, por ejemplo, de un Andrés Eloy Blanco, de muchas personas, de un Rómulo Gallego, que hicieron patria. No porque aquí en Venezuela estuviésemos con un gran chorro de petróleo alimentando el presupuesto nacional, sino porque tenían una visión de país democrática. A eso hay que volver. Ok, bueno, muchas gracias por su participación.